Bienvenido raza a un nuevo video. Pues voy a tener que modificar la trampa de refuerzo, raza. Esta composición que tiene ahorita es una buena composición para estampar, para capturar a 500%, 600, 700, llegando a los 800, pero no tanto, 750, 700. Ya está comprobada una vez que la probamos. Shahazo quiso hacer unas pruebas, yo quise hacer más pruebas, pero no pude sacar videos porque a veces no están conectados los compañeros, a veces nos toca con el KVK gente muy titán y no se quieren poner furia. Hay muchas cosas, no es que esté poniendo pretextos y todo eso para sacar contenido, pero realmente me ha tocado que a veces me van a hacer rallies y entonces no tengo los refuerzos necesarios para poder porque necesito refuerzos, por eso se llama trampa refuerzos. Entonces una cosa, ese es el pedo de la trampa de refuerzos, que te atienes a los compañeros y realmente ya me harté porque ya llevo un mes siendo trampa de refuerzos y nada más he recibido uno o dos rallies. Y digo yo, dejo ver tropas, ¿por qué? Por la situación de que no se ponen furia, por titanes, KVKs. El reino a veces se pone complicado y también se nos quieren poner furia, o a veces no están activos y nada más recibo unos refuerzos para poder estar al 100 con esta cuenta. Necesito de perdida 3 personas que me refuercen. Entonces por esa situación la vamos a modificar, raza. La neta ya quiero sacar videos, pero aun, si me refuerzo o no me refuerzan, ya me doble riata, pues. Vamos a combinar la mixiada. Creo que la composición de T4 ya la tenemos más o menos. Realmente esta cuenta no la uso para guerra, nada más para trampa, pero la vamos a estar subiendo porque es una cuenta, realmente es una cuenta de paga, pero no le he metido dinero para hacer tropas. Me ha tardado más o menos como 4 o 5 meses, ya le había hecho un video yo. Y la modificación que quería hacer y la composición de T4 ya la podría tener, pero yo me quiero, no, si yo me pongo a solo con la armadura que tengo, necesitaría más T4, 1.25 de cada T4, 1.5 de cada T4, 1,5 millones de cada T4, ¿no? Entonces la T3, la T2 es 3 millones, está bien. Yo sé que me van a matar tropas cuando de esta, a lo mejor lo estampo el rally para ir probando poco a poco. Si quiere que empiece a hacer esas pruebas, la puedo hacer. Pero esa modificación haríamos. Entonces la cuenta más o menos con cuántas tropas quedaría como con 12 a 14 millones de tropas. Entonces teníamos que subir la armadura poco a poco. Es que esta composición ya está lista. Si yo, por ejemplo, le pongo los 3 millones ahorita, estaría lista para una trampa mixiada básica. Pero si yo la quiero transformar en una trampa mixiada buena, tendría que ser 1.5 millones de T4 y la dejaría 3 millones a 4 millones de KT2 para que esté excelente, ¿me entiendes? Si tú te quieres hacer una trampa más o menos de esa cantidad. Por ejemplo, para una trampa, si quieres básica, más de lo básico, 800K. Pero tendrías que tener 3 millones a 4 millones de KT2 y tú pedirías refuerzos de T4, y si ves que no pega mucho, pues pides T2. Tienes, si tú dices, ah, no, pues me va a atacar con esto y te arriesgas, ¿no? Eso es arriesgarse. Entonces yo quiero arriesgarme a que me ataquen en solo, aunque me maten mucha T2. Me llamo la reata, yo sé que me pueden matar hasta 1.52 millones, pero ya estaría solo, pues ya estaría sin necesidad del gremio y me puedo ir a cualquier reino, puedo agarrar, ya veo yo si agarro rally sería más fácil, pues sería más facilitado. Entonces por ese motivo voy a modificarla y ponme en los comentarios cuánto sería lo bueno para una trampa mixta. Ya yo ya sé cómo está el show, pero ahí ponme a mí. Oye, Rey, ¿qué tal si te hace 2 millones de tirador nada más? No te hace las 3 millones, así. Podríamos probar con 2 millones de tirador, pero me estaría arriesgando un poco, porque si yo tengo 1.5, 1.25 de rango, y si me pongo 2 millones de tirador, a ver cómo funciona, podría hacer esa prueba. Ahí ponme en los comentarios. No te digo, entonces, esto es lo malo de hacer trampa de refuerzos.
que pues no te atacan, raza, y si te atacan tienes que esperar a los compañeros. Ya llevo un mes yo, por eso muchos de la trampa de refuerzo se modifican rápido. O la tienen ahí la tienen, o son cuentas secundarias y esperan. Y el pedo es que si te agarra a ti dormido y de ese te chingan la trampa de volada. Entonces, esa modificación vamos a hacer ahora. Ya no me voy a tener al gremio porque es lo que miré yo. A lo mejor es el gremio que estoy, no lo creo. Porque si tocan muchos titanes y estás en un gremio así más o menos, ¿me entiendes? Tampoco me voy a ir a un reino de titanes a arriesgar la cuenta, pura verga, güey. ¿No? Entonces, podría hacer eso e irme de infraganti a gremios así. Y así no me refuerzan, pero ya me va a dar igual. ¿Entiendes? Porque ya voy a tener la trampa mechada yo lista sin necesidad de refuerzo. Realmente voy a arreglarme con jugadores no tan fuertes, no que no tengan tan buena armadura. Entonces, este es el pedo. Esta es la composición de una trampa de refuerzos ya chida, ya normal. Arriba de lo básico. Ya si tengo una trampa de refuerzos descomunal, chingona, pues ya tendría 1.5 de cada T4 y unas 4 millones de cada T2. Eso ya lo ha mirado en algunas trampas. Y pues podría ser la modificación también de hacer más tropas y arriesgarme en reinos más fuertes. También podría hacer eso, pero ya lo miré yo. No conviene ser trampa de refuerzo, la neta, mucho. Eh, eh, a ver si conviene porque los refuerzos se se lo chingan a los compañeros, pues. Tú no tienes tantas pérdidas, no curas tanto. Y no te matan tantas tropas porque las heridas son de los compañeros. A menos que miendan a la negra y te chinguen. Entonces, para que más o menos sepa cómo es ser trampa refuerzo, y la realidad es que no, es muy complicado de que te ataquen la cuenta, la neta. Y es complicado por las situaciones que le dije. Los compañeros no se activan furia porque le van a seriar la cuenta, el titán. Y si yo me arriesgo con un reino de titanes, pues tampoco me voy a arriesgar tanto, loco. Poco. Porque ya sabemos cómo hemos atacado un montón de trampas, pues. Entonces, si yo sé que me puedo chingar mi trampa, tampoco. Ahí le dejo esos consejos y ahí ponme en los comentarios qué piensa usted, si la modificamos. Ya sabes, gato, suscríbete en otro video. Adiós, Rosa.